Esa parábola de la cual vamos a estudiar hace parte de las que comienzan en el capítulo 5, donde Jesús tiene una escena particular. Los más malos de la sociedad se acercan a él y los recibe y hasta come empanadas con ellos. Entonces Jesús tiene que relatar las tres parábolas: la de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la de el hijo perdido. Y el punto que une las tres parábolas es el inmenso gozo y la inmensa alegría que hay cuando cada uno de estos es hallado, es encontrado. Dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el versículo 10 vuelve y repite la inmensa alegría. Y en el caso del papá del muchacho perdido, versículo 32, hagamos fiesta y alegremos o alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces, en el capítulo 15 es el hombre pecador perdido que regresa ¿a quién? Dígalo fuerte, ¿a quién? A Dios, regresa a Dios. La moneda, la oveja y por supuesto el muchacho representa al ser humano que se ha perdido por diferentes circunstancias y regresa a Dios. Y al regresar a Dios hay un cambio, como cantábamos en esta mañana. Todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y hay tres áreas donde uno se da cuenta que Dios le ha cambiado la vida a uno. Y alguien podría decir, dejar de tomar cerveza, aguardiente y chicha. Sí, podría ser un cambio que se evidencia. Otro podría ser, no, yo he cambiado porque yo le cascaba a mi marido mucho, le pegaba, sobre todo en las canillas, y ya desde que me convertí dejé de pegarle a mi marido. Y sí, es una razón válida. Pero el evangelista Lucas nos muestra que usted y yo hemos cambiado cuando hacemos uso adecuado de los tres bienes más preciados que tiene un ser humano. Usted es rico en bienes, tiempo, y todo ser humano goza de abundante tiempo, 24 horas al día. ¿Aló? Y no es más que el rico que el pobre, tiene las mismas horas del día, las 7 días a la semana, 365 días al año. Dos, otro bien que nosotros apreciamos mucho es la comodidad. ¿Aló? ¿O deseamos la incomodidad en nuestra vida? No. Deseamos estar cómodos, descansados, placenteros. Y tercero, dígalo fuerte. Aquí sí puede hablar, en la esposa no lo deja hablar, pero el otro bien que Dios nos da es ¿qué? El dinero. Y hoy el mensaje está en la parábola de el rico y Lázaro, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas, banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, pero lo único que él tiene es los perros que se acercaban y ¿qué? Le lamían las llagas. Qué escena más miedosa, espantosa, terrible. Tema para hoy, usted que está tomando. ¿Cómo Jesús me pide que use mi dinero y mi riqueza? Lo que pide Jesús. ¿Cómo me pide Jesús que use mi dinero y mi riqueza? Recuerden que empezamos la serie el domingo llamada ¿qué?
No me haga quedar mal de los hermanos que no vienen el domingo. Jesús, el dinero y las riquezas. Hoy es el tema que le acabé de dar. ¿Cuál es el tema que le acabé de dar? Y mis riquezas. ¿Cómo me pide Jesús que use mi dinero y mis riquezas? Como Él lo ha cambiado todo, me enseña a cómo manejar mi dinero. Porque, déjeme decirle, no somos tan buenos para manejar nuestra riqueza. Es más, por lo menos el 40% de los que estamos acá nos lamentamos de oportunidades materiales, económicas, de bienes, de dinero que ha llegado a nuestras manos y no lo supimos ¿qué? Manejar, administrar, y se nos fue como agua entre las manos. Y Jesús tiene 3 verdades que compartirnos en esta mañana. Permítame ubicarle en esta parábola. Dice el capítulo 16, que acabamos de leer la parábola, que los fariseos, versículo 14, oían todo esto los fariseos, a quien les encantaba el dinero. ¿Y qué más hacían? Se burlaban de Jesús. ¿Hay alguno como los fariseos acá que le encanta el dinero? Menos mal, ya somos 2, somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los demás ya pasaron del bien y del mal. Ya están en otro nivel. Felicitaciones. Ahora, en este caso negativo de los fariseos, amaban el dinero. Y es que en tiempos de Jesús, y la parábola viene para atacar esa idea, existía una idea arraigada en el corazón y en el alma de los judíos, que el que era rico era porque había recibido la bendición de Jehová. Y en cambio el que era pobre era el que estaba siendo castigado, juzgado, cayéndole fuego del cielo. Pobre, enfermo, abatido, sin, ¿cómo dice la canción? Sin lucha y sin esperanza. Esa era la idea. Es más, los fariseos les fascinaba mostrar sus riquezas para decir lo que ellos sabían decir, nadie más lo decía. Mírenme cómo Dios me ha. Hermanos, decían los fariseos, no lo decimos nosotros. El Señor a mí me ha bendecido, vea. Es de oro, enchapado en oro. No de 18, ni de golfi, de 24 quilates. Puro oro, oiga. A mí el Señor me ha bendecido. Y existía esa idea, mire mis zapatos. Pues como estuve en Italia, los compré en Italia. Porque a mí el Señor me ha bendecido. En cambio, esos pastores pobres que andan por ahí con relojes Casio, con argollitas que hacen de monedas de 20 o 200 pesos, eso es señal de que no están caminando conforme a Dios, sino conforme a sus propios pecados. Esos fariseos eran malos, ¿cierto? Y nosotros, colombiano que se respete, compra carro y compra casa, ¿y qué hace? Muestra. Mire, lo último que compré. Es más, hasta en este pequeño aparato mostramos la bendición. A mí no me gusta ese marquita ahí de 600,000. A mí es el Pro 16 de la manzanita mordida. No ha llegado, pero ese es el mío. Porque Dios me ha bendecido. Y entonces, mire la forma de mirar las riquezas. Jesús lanza esta parábola
Había un rico que comía muy bien y no de cualquier manera. ¿Cómo comía? Con esplendidez, banquete inmenso. El hombre se da el gusto de tener las 3 carnes del reino animal en su banquete diario. Carnes rojas, carnes blancas, pescados, ahí, frutas, chancho, etcétera, etcétera. Y mire lo que hacían los ricos. Claro, como comían en platos comunitarios y metían las manos porque no había cubiertos, los cubiertos un invento de hace 100 o 200 años, metían la mano y comían. ¿Y cómo se limpiaban las manos? Con pedazos de pan. Para que se dé cuenta, eso se llama ser rico. No use servilletas, coja panes de 500 ¿qué? De 5,000 y límpiese la salsa que le chorrea por el brazo. ¿Y sabe lo que hacían? La tiraban al piso. Y luego los empleados, los siervos, barrían eso y lo arrojaban a los perros. Qué rico, es bueno. Número 2, ¿cómo vestía? Ahora, es la primera vez que, o más bien, hace referencia a Jesús que este tipo vestía ¿cómo? Púrpura y lino fino, las 2 telas más finas de la época, pero la púrpura la vestían los dignatarios, los poderosos romanos. Por eso en las películas usted los siempre ve vestidos de púrpura, sea el color morado, encendido. A mí no me gustaría utilizar una camisa morada ni un pantalón morado, pero en aquella época, hermano, era señal de ser rico. Por eso él mostraba en su comida y en su vestido sus riquezas, porque según él estaba siendo bendecido por Dios. Primer hombre protagonista de la parábola. El segundo, y es la primera vez que Jesús hace eso, le pone nombre a uno de los protagonistas de sus parábolas. ¿Cómo se llamaba? Que es del arameo, que significa aquel a quien el Señor ayuda. Sí, Lázaro. A alguien se le ocurrió y dijo, como ese rico hace tan grandes banquetes y viste tan espléndidamente, pues coloquémoslo allá que de pronto se le compadece el corazón y le da el alimento. Tenía llagas, es decir, que la movilidad del hombre era limitada. Si nada más se me encarnó una uña esta semana y ay, Dios mío bendito, le tocó a mi esposa cargarme. Este lleno de llagas lo colocaban allí y dice la Biblia que él deseaba comer ¿de qué? De las migajas. ¿Dónde está? Bueno, ¿qué versículo? El 21. Deseaba llenar su vientre de, Reina Valera dice migajas, pero otro dice los pedazos o de las sobras, es decir, de los panes que eran untados con grasa de marrano y con las salsas ahí. De eso Lázaro deseaba llenarse. Pero no le daban nada. No le daban nada. Y el único consuelo que tenía era la compañía ¿de quién? De los míseros canes, animales que eran declarados inmundos, eran perros callejeros. Y sin duda que cuando arrojaban esos pedazos de pan donde ellos limpiaban las manos, los perros caían y el pobre no podía estirar ni la mano siquiera con un pedazo. Y el perro decía, hermano, usted tiene una vida muy triste, venga, le lamo esas heridas ahí para que reciba consuelo. Porque hay gente pobre en este mundo y hay gente rica. Le decía el domingo, hay 2.500.000 millones de habitantes que viven en la pobreza con menos de $1 al día, con menos de 5,000 pesos al día pasan su vida. Dígame si usted es rico o es pobre. Y diga, y no cualquier rico, pastor,
Yo me aseguro de vestir bien. A mí compro en Falabella porque no hay otro almacén más fino aquí en Ibagué, pero y aparte de eso yo me hago mis comiditas y no cualquier comida. ¿Cuál es el problema? ¿El dinero, las riquezas? No, no es un mensaje en contra de los ricos ni de la riqueza. Es lo que quiere Jesús enseñarnos hoy, el uso que nosotros le damos a nuestros bienes y a nuestro dinero. Primera verdad, Jesús me dice que cuando sea bendecido con comida, con bebida, con vestido, con riquezas, con dinero, lo primero que debo hacer es compartir con el que tiene necesidad. Y déjeme ir despacio y bien tejido, hermano. ¿Qué significa compartir el pan? Mire que en el reclamo que hace el rico que envíe a Lázaro a que le avise a sus hermanos que no vengan al mismo lugar de tormento, Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas. Ahorita vamos a llegar allá. Es decir, ¿qué enseñaba la ley? ¿Qué enseñaban los profetas? Tomemos una cita nada más en Isaías 58:8, por favor. Isaías 58:8. Usted que me ve por las redes, busque Isaías 58:8. 58:7. Isaías. Y léalo despacio. Léalo detenidamente. No apresure la vista sobre él. Isaías 58, versículo 7. No es que partas tu pan, no es que partas tu pan, dice esta versión Reina Valera del 77, al hambriento. El versículo en la otra versión dice, no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ay, ay, ay. Y aquí es donde yo empiezo a tener problema con Jesús y sus conceptos y sus enseñanzas. Porque mi naturaleza pecaminosa me lleva a vivir conforme el rico de hace 8 días. El rico de hace 8 días, ¿para qué vivía? Para sí mismo, para su placer, el hedonismo en persona. Este también vive para darse el gusto que nadie más se puede dar. Miren el parecido entre los dos. El rico del capítulo 12 creyó que la riqueza que le llegó ese año de manera fortuita era para engrandecer sus graneros y prolongar su vida. Este es rico por naturaleza, nació rico, se hizo rico, pero igual cree que las riquezas son para él y no para compartir con el que tiene. Que compartas tu pan con el hambriento. En Ibagué no necesito hablarle de Palestina, no le necesito hablar de África. En Ibagué hay cerca de 50,000 personas en esta ciudad que se acuestan solo con una comida al día. Y entonces la palabra me interpela, choca contra mi naturaleza, que creo que mi dinero y mis riquezas es para usufructuarlas como yo deseo, vistiendo y comiendo. Y déjame decirte, la bendición que tú y yo tenemos de tener 3 alimentaciones o platos diarios, no la tienen 50,000 personas en esta ciudad. Mira las cifras de la pobreza en Ibagué, para no ir tan lejos. Que cubras al desnudo, que
que lleves al pobre a tu casa si es posible. Pastor, pero me roban. Entonces vaya usted donde el pobre y róbelo a él. Róbele una sonrisa, róbele un abrazo, róbele algo y llévele algo en sus manos. ¿Sabe cuál es el problema de los ricos? Igual que en aquel tiempo, no escuchan a Moisés ni a los profetas. Mira lo que dice Amós 4:1. ¿Quién lo lee por ahí? Amós 4:1 hablando de esto. Amós 4:1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ahí están los ricos en toda la época, en todos los tiempos, hermano. ¿Piensan en el pobre? ¿Piensan en el necesitado? ¿Piensan en el que se acuesta sin comer? ¡No! Usa tus bienes para bendecir a otros. Y no, me le meto más al rancho, como suele meterse la palabra. Los primeros que necesitan ser bendecidos con tu salario, con tus bienes, con tus riquezas, son los miembros de tu familia. Pero no tu marido, porque tú le das el cheque a tu marido, eso está bien, sígalo haciendo así. Pero hay gente de tu familia, en mi familia, que padece. Acuérdate de él para ir aplicando la palabra. Porque ese sueldo que te paga tu jefe, tu empresa, tu negocio, esas ganancias, Dios te la da para que aprendas a compartir con el otro. Si ya ayudas a tu familia pobre, al menesteroso, a la prima, al tío, al cuñado, al abuelo, a qué sé yo, al sobrino, ahora paso a la iglesia y mirar que en la iglesia hay gente necesitada. No necesitas meterte en la invasión del convey más grande o el convey más chiquito. Aquí en la iglesia hay gente que necesita tu ayuda. ¿Verdad, pastor? Hable conmigo. Siempre desde que he sido pastor en esta iglesia, ¿cómo ayudar al necesitado? ¿Cómo ayudarle a pagar el arriendo a una mujer que no puede valerse por sí misma? ¿Cómo ayudarle a un muchacho para que vaya a la universidad? Yo no necesito alardear de eso, que soy buen pastor. No, es que es lo que me enseña la Biblia. Que si Dios nos da recursos es ver cómo ayudamos. Siempre esa bendita canasta que colocamos los domingos, siempre me da alegría cuando puedo ir a visitar a una persona necesitada, a una familia necesitada, y llevarle a un mercado y decirle, mire, aquí los hermanos de Catedral de Vida le envían eso. ¿Y sabe lo que me dicen? Digan los hermanos que muchas gracias por pensar en nosotros. Y le estoy diciendo de cosas pequeñas que podemos hacer con nuestros bienes y riquezas. Es que yo no soy rico, pastor. No, yo tampoco. Pero usted no puede ser como el hombre de la historia, como el rico de la historia. Número 2. Padre, esto pasa el tiempo rojo. Jesús me dice, cuídate de la indiferencia y de la insensibilidad hacia tu prójimo. Hablando de dinero. ¿Qué hacían los fariseos? Amaban a los pobres. Se condolían de los pobres para decirles pobres desgraciados. Pero no para ayudarles. Es más, dice que le quitaban los bienes a las viudas, fariseos y intérpretes de la ley, escribas, y luego hacían grandes oraciones. Una hipocresía rayana. Rayando ya en la maldad. El peligro de un cristiano es que sea apático, indiferente, insensible a la necesidad de tu hermano. Y primero de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice de memoria. Juan 3:16, primera epístola. ¿Cómo dice? Juan 3:16, primera epístola.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Y eso ya me huele a que me toca quitarme los zapatos y dárselos a usted si no tiene. Me toca quitarme la camisa y dársela a usted si no tiene. Me toca despojarme de dinero. No sea insensible. ¿Quién es la persona insensible? El que se deja gobernar por el dinero. Y en el capítulo 16, versículo 10 creo que es donde está. No, el 10 no es el 14. No, el 13. Ningún sirviente, ningún esclavo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, porque si yo quiero servir a Dios, me toca servirlo a usted con mis bienes. Obligatoriamente. Yo no puedo ser insensible a su necesidad. Dice el apóstol San Juan en su epístola: ¿cómo puedes tú, cuando tu hermano viene a ti, orar por él y decirle Dios te bendiga y no le das qué? Sustento ni abrigo. Palabras fuertes. Porque lo segundo que Jesús me dice que haga con mis riquezas y mi dinero: cuídate de la insensibilidad, ayuda. No te hagas el duro de corazón. ¿Sabe cuál es el problema de los ricos y de los pobres? Que el rico necesita al pobre para hacerse más rico. Y el rico y el pobre necesita al rico para que muestre misericordia con él aquí en la tierra y Dios lo premie en la eternidad. Pero mire esto, hermanos. Mire la dura realidad. Solo el 4% de la humanidad disfruta del 80% de la riqueza de este planeta. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con eso? Diga jamás, jamás y jamás. Jamás, jamás y jamás. Jamás. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no creó esta tierra para que solo, imagínate, de 7,000 millones que somos, ¿cierto? 7,000 millones de habitantes, solo, ¿cuánto es el 4% de 7,000 millones? Matemáticos, administradores de empresas. ¿Cuántos? 280,000 personas en el mundo sea el dueño de las riquezas, del 80% de las riquezas de este mundo, del petróleo, las esmeraldas, del transporte, de los barcos, de los aviones, etcétera, etcétera. Solo un 4%. Y los demás lleven del bulto. Aguanten pues, mijo, porque usted nació pobre y así debe morir. Y número 3, el tiempo se me fue. Y tal vez la lección más importante que nos enseña la parábola. Mire lo que sigue relatando, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. En el infierno, en el lugar de donde van los muertos, en el Hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y mándala a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le dijo, o le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. ¿A cuánto nos va bien? Y Lázaro del mismo modo males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado, estás sufriendo terriblemente. Además de eso, hijo, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá pasar para acá. Versículo 27.
Él le respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y esta es la lección más importante de las 3. El uso que haces de tu dinero y tus riquezas determina dónde pasarás la eternidad. Entonces, pastor, es mejor ser pobre porque los pobres entran al cielo directamente. Eso no es lo que está enseñando la Biblia. Está diciendo que si tú haces de tus bienes, de tu carro, de tu empresa, de tu negocio, de tu dinero, de tus CDT, de tus cuentas bancarias, un objeto de culto, de adoración, como dice el versículo 13, que le sirve a tus riquezas, al dinero. ¿Cómo sabes que le sirve a la riqueza y al dinero? Sencillo. Anda siempre preocupado por el dinero. Primer síntoma de que tu Dios es el dinero y los bienes. Andas preocupado por él. 2, andas pensando siempre en cómo mejorar tus entradas, tus egresos, tus salidas, cómo mejorar tu producción, cómo hacer más dinero. Tercero, das por interés. Y a mí me da risa con estos grandes artistas y estos influencers, que los ve usted tirando dinero. ¿Sí los ha visto? Los que son seguidores de ellos. Y uno dice: ¡ay, tan tiernos, tan hermosos que son! Tontos. La DIAN rebaja los impuestos de lo que ellos le dan o lo que ellos arrojan ahí. ¿Sí o no, contadora? Pero mire lo que hacen. Damos para que nos, ¿qué? Nos vean. Shakira y todos esos, Juanes y todos esos, hermanos. Fundaciones por aquí y por allá. Pero sencillo. En la declaración de renta declaran eso y hacen deducciones. Señores, ¿das por interés? A Dios yo le di esa ofrenda, pero Diosito, si tú no me bendices, pongo a aguantar hambre al pastor. Número 4, andas endeudado. Pastor, eso es señal de que yo tengo al dinero como mi Dios. Claro. La Biblia dice: no ande endeudado. Romanos 13:8 lo dice: no te endeudes. No, pero pastor, es que si yo no ando endeudado no puedo vivir. Eso no se llama libertad financiera. Vives para otros y debes proponer de aquí al 2024 al 2025 salir de todas tus. No debáis a nadie nada. ¿Qué? El uso que yo le dé a mis riquezas, a mi dinero, a mis bienes, determina mi futuro. Aquí está palpado. Se murió el rico y tuvo dinero para ser sepultado. En la antigüedad, ser sepultado era como casarse hoy en día. Muy costoso. Por eso los muchachos dicen: vámonos a vivir así, que eso no nos cuesta nada. Porque es que casarse hoy necesita 4 o 5, yo no sé cuánto. ¿Quién se ha casado últimamente acá que nos dé el dato? Para desanimar a más de uno. Pero tranquilo, si usted quiere casarse y no tiene, la iglesia le patrocina una torta de 1 libra, que Diego se la hace. Ya lo embarqué. Y alguien le da una docena de gaseosas para el brindis. ¿Quién le la da? Las quesadas. Compra una paca de gaseosa y ya le tenemos la fiesta organizada. Era costoso ser enterrado. Por eso dice que el rico tuvo sepultura. En cambio el pobre se murió y no hubo ni para el hueco en la casa o en el lote o en el parque o por ahí en un lugar vacío. No hubo ni eso. Por eso dice que los ángeles vinieron y lo llevaron. Pero luego se encontraron en la eternidad. En la vida verdadera se encontraron los dos y ahora viene el contraste. Mire que el Lázaro no dice ni pío, porque es que cuando uno está lleno, gozoso y alegre no dice nada. Como cuando usted está comiendo, hermano, un chicharrón en esta mano derecha, un pernil de pavo en esta y tiene papas y yuca con guacamole y le dicen: ¿cómo está, don Román?
No dice nada, él está bien, está en la gloria, está con el padre Abraham. En cambio, el que tuvo todo en esta vida, ¿cómo está? Bien mal, lugar de tormento. Y mire que el tipo no se le ha quitado, para que usted piense en cómo son los muertos después de muertos. Cómo son las ánimas benditas, como dicen algunos de ustedes. Dios nos ampare esos términos. ¿Cómo son las ánimas benditas? Mire que el tipo sigue mandando allá en el lugar de tormento, en el Hades, sigue mandando, dile a quién que venga, tráigame agua. ¿Ha cambiado el sinvergüenza? No, estaba enseñado a mandar al Raimundo de todo el mundo, él sigue mandando. Así es que si usted es chismosa, lenguilarga, renicuica, allá en la otra vida seguirá siendo la misma mujer. Y entonces viene la negativa de Abraham, dos negativas que le da Abraham al rico. Primero, que Lázaro siga sirviéndole. Le dice, no, mijo, él ya no está para servir a nadie, él está aquí en el lugar. Y aparte de eso, hay un abismo insondable, infranqueable, que no puedes llevarle ni una Coca-Cola, ni una Ponimalta, ni una Águila. No puede pasar. Recuerda, le dice muy suavemente a Abraham, como buen hijo de Dios, le dice, versículo 25, recuerda, le contestó Abraham, que durante tu vida te fue muy bien, mientras a Lázaro le fue muy mal. Pero a él le toca recibir consuelo aquí y tú a sufrir terriblemente, porque el uso que yo le dé a mis bienes determina mi estancia en la eternidad. O sea, pastor, no necesito a Cristo sino saber usar la riqueza. No, eso no está diciendo la Biblia. En la actitud, el uso que yo haga, si Cristo es mi Salvador, mi Señor, si yo soy la oveja perdida que me rescató, soy la moneda perdida que andaba por allá entre la basura y Él me sacó, soy el hijo perdido que malgastó mi vida, malgastó la vida en placeres y en bagatelas de este mundo, y el Señor me rescató. Ahora yo y todo lo que tengo soy siervo de Cristo, y lo que Él me da lo pongo al servicio de mi familia, del pobre, del necesitado en la iglesia, y si no hay en la iglesia me voy a buscar al conveima, gente a la cual ayudar con mis bienes y mi riqueza. Yo sé que este mensaje no es muy agradable, porque amamos ese pedazo de tiesto que se llama moto, ese pedazo de tiesto que se llama carro, esa casa que tenemos, y le decimos y le gritamos a la gente, ¿usted qué me viene a decir si yo soy el que he tenido que qué? Y sufrirla. Haga lo mismo y no se pique, trabaje. El mensaje cristiano no es ese. Ojo, si estás viviendo para el dinero y tus bienes y tus riquezas, ya tienes garantizado dónde pasará la eternidad. Ese es el mensaje de la parábola. La segunda negativa, padre, se me fue el tiempo. Dígale a Lázaro entonces que vaya donde mis hermanos. Tengo 5. Ahora sí viene a preocuparse por los demás. Mire que le está pidiendo a Abraham que Lázaro haga lo que él nunca hizo. ¿Qué le está pidiendo el rico a Abraham que Lázaro le haga? ¿Que le muestre qué? Que le muestre compasión, que le muestre misericordia, que le muestre empatía. Por favor, tráigame un vasito de agua. ¿Se la dio en la vida? Y conocía al pobre que estaba en la puerta de su casa. ¿Quién no ve un pobre a la salida de su casa? Y ahora pide eso. Y ahora se preocupa por sus hermanos. Y entonces la respuesta muy firme, muy serena de Abraham. A Moisés y a los profetas, la ley y los profetas tienen.
¿Qué enseñaban los profetas? ¿Qué enseñaba la ley? Que debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. ¿Te amas? ¿Compra esmaltes para sus lindas uñas de 3,000 pesos? ¿De 2 por 5,000? ¿Sí? Usted con esmaltes de 2,000 pesos y de 1,750 cada uno echando en sus hermosas uñas. Pastor, ¿para qué cree que Dios me ha bendecido? A mí me gusta el esmalte, ¿qué? Fino. ¿Cuánto vale un esmalte para mujer? 7, 8,000 pesos. ¿Y los de 3 por 5,000 qué son? Pues pintura que envasan aquí en la tienda de la esquina. Vinilo. Hermano mío, hermana mía, la parábola nos enseña del uso que yo le dé y de mi corazón ahora, eso va a determinar. Y si Lázaro viene, no lo van a creer. Mire, Jesús dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Pero ni aún así le creyeron. Fue a la muerte, la venció y se levantó. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron los escribas? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Seguir amando, ¿qué? El dinero y su riqueza. ¿Sabe por qué no querían que se levantara una revuelta en Jerusalén en la muerte de Jesús? Porque se dañaba el negocio. Ellos tenían el monopolio de los animales que se ofrecían para el sacrificio y lo vendían y lo permitían en el templo. Por eso Jesús los echó del templo. Y solo la destrucción de Jerusalén en el año 70 los logró sacar de ahí, hermanos. Porque cuando uno ama el dinero, escúcheme bien, está escogiendo dónde pasará la eternidad. Cuando yo tengo un amor exagerado por las riquezas, por mis bienes, es decir, la avaricia, la codicia, son los que me guían, ya eso determina dónde pasará la eternidad. Y aquí viene lo de Lázaro, el que Dios ayuda. Deja entrever la Biblia que Lázaro era un pobre, pero sabía administrar la pobreza que tenía con su fe en el Señor. El que Dios ha ayudado o el que Dios ayuda. Lázaro era ayudado por Dios a pesar de sus llagas. ¿Y esto qué quiero decirle? Que hay pobres aquí en la iglesia. Como decía, no tiene que buscarlo fuera. Y hermano, usted tiene un cielo con calles de oro. Y un día usted andará, siendo pobre en esta tierra, multimillonario en el cielo. Porque al final de cuentas la muerte llegará, la pelona llegará a los 70, a los 80 o a los 90 y si logra vivir hasta los 100 de gloria a Dios, pero le llegará. Pero hoy estás determinando dónde pasar la eternidad. Así es que el mensaje es, hágale caso a Jesús, hagámosle caso a Jesús. Usemos bien con esos 3 consejos. Póngase de pie. Y hoy los reto a lo siguiente. Usted sabe que hay una guerra entre Israel y Hamás. ¿Quién no ha escuchado de la guerra que se inició el sábado allá? Levánteme la mano quien no ha escuchado de la guerra en el Oriente Medio entre Hamás y Israel. Y se la explico. Bueno, todos saben. Pues los cristianos andamos metidos en cualquier hueco del mundo. ¿Aló? Y donde están llorando, nosotros también vamos a llorar. Donde están sufriendo, nosotros también vamos. Y hay una iglesia de hispanos, de latinos, en una ciudad que se llama Haifa. Está cerca de la frontera con el Líbano. Y me pidieron ayuda anoche. ¿Qué está haciendo la iglesia de allá, hermano? Está preparando alimentos para llevarle a los soldados y a todos los que en esa franja o en esa frontera necesitan comida. Y yo no me pude negar. Yo dije, sé que mi iglesia te va a levantar. Y vamos a demostrar que con nuestro dinero podemos bendecir a esa gente que está por allá metida en guerra. Porque la iglesia del Señor anda metida por allá. Nosotros creemos que el que sufre, el primero que debe tender la mano es el creyente en Jesucristo. Entonces, le voy a dar este domingo y esta semana hasta el domingo. O sea, tenemos de aquí hasta el 23, ¿es domingo o 24 o 22? 22, hoy es 15, sí 22. Para traer una ofrenda especial que enviaremos a esa iglesia de hermanos comprometidos
con el sufrimiento y con la causa. Para completar este mensaje. Porque si escuchamos y no hacemos nada, no hemos hecho nada. Incline su rostro. Señor, tú quieres que yo use los bienes y el dinero que tengo a tu manera. Señor, líbrame de ser insensible, indiferente, apático al pobre, al necesitado, al que padece de mi familia, de mi iglesia, de mi sociedad, o aún lejos de aquí. Señor, ayúdame a entender que la manera como uso mi dinero y mis bienes determina dónde pasaré la eternidad. Porque si no entrego a ti el dominio de mi economía, de mis finanzas, de mis bienes, entonces ellos se convertirán en mi amo y yo su esclavo. Y la historia y tu palabra está llena de ejemplos que el dinero, las riquezas son un pésimo amo. Pero cuando nosotros las colocamos al uso de Jesús, entonces entendemos que somos administradores y que el Señor nos ha puesto a administrar ese dinero, esa casa, ese carro, esa moto, esa bicicleta, esa ropa que nos das. Padre, bendigo a los hermanos que se van a comprender con una ofrenda para la iglesia en Haifa, que está haciendo una labor social, dando alimento, repartiendo alimento. Hermanos que viajan 3 horas en carro, Señor, para llegar al sitio del conflicto, exponiendo sus vidas, pero van en tu nombre, Señor. Permítenos en más tardar 15 días colocar una ofrenda de 100, 200 o 500 euros o 500 o 400 dólares para bendecirles en su trabajo en medio de esta tragedia que se está viviendo entre Israel y sus vecinos, Señor. Gracias por los bienes que nos has dado, Señor. Danos más. El que tiene una casa, dale otra, Señor. El que tiene un carro, dale otro. El que tiene un negocio, dale otro, una sucursal. El que tiene dinero en el banco, multiplícalo, entendiendo, Señor, para qué es. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén.